Hola, Meli. Bueno, son dos preguntas. La primera es, en este tiempo que hay tanta información, que incluso la comunidad científica se contradice muchas veces, lo hemos visto a través del tiempo, nutricionistas que hace 10 años recomendaban unas cosas y hoy en día se recomiendan otras. ¿Cuál debería ser la brújula de uno para decidir qué comer y qué no? ¿Cuál es la brújula? Y dos, si consideras que la genética, si yo me hago mi perfil genético, si eso va a ser el futuro de la nutrición, para que la nutrición sea específica para cada persona y no una fórmula que le sirva a unos y a otros no. ¿Cómo percibes tú la genética, que es el enfoque que has dado al libro, en el futuro de la nutrición? Quiero presentar a Ian Castillo, que ha sido mi vecino de toda la vida desde que era un niño, con su mamá Beatriz Elena, y aquí con mi vecina Carolina también. A Ian lo conocí desde niño yo le enseñaba a montar en bicicleta, nunca se le olvida de él ni a mí tampoco. Entonces Ian me ayudó a hacer el maquetado de la portada, de la contraportada, perdón, sí. Y bueno, para responderle a Ian, lo siguiente. La primera era que cómo hace, que como hay tanta información, unos nutricionistas dicen una cosa y otros dicen otra, y es verdad. Porque las nutricionistas más antiguas como nosotros, las más, por no decir las mayores, a nosotros nos enseñaron unas cosas, pero las cosas han ido cambiando, porque nada es quieto, sino que todo se mueve según el desarrollo tecnológico, según los estudios que van sucediendo. Entonces empiezan la contradicción entre los nuevos y los viejitos, como nosotros, o no los mayores, digámoslo así. Bueno, a mí, o menos me dijeron que la leche en esa época era un alimento que se debía tener con cuidado. Después dijeron que la leche no, que se podía no tomar toda la leche que quisieran. Entonces viene lo antiguo contra lo nuevo, pero hay en este momento una facilidad porque ahora hay más estudios de los que había antes. Entonces, por ejemplo, con respecto al picante, decían que el picante es prohibidísimo para los problemas gástricos, y resulta que en Japón consumen mucho picante en México y no tienen cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque resulta que el picante sí irrita la mucosa gástrica, pero al irritarla tanto, espeluca todas las células que están dentro de los intestinos y del estómago y hace crecer nuevas. Entonces las células malignas se mueren y quedan las buenas, las nuevitas. Entonces van cambiando los conceptos, el desarrollo tecnológico, y tenemos que dejarnos guiar por eso, porque cómo se opone uno a cambiar, sí. Entonces ahí entra mucho la decisión. ¿Qué me parece a mí que debo de lo nuevo
nuevo y lo otro, lo que ellos decían, no dejarme llevar de la contradicción, sino de lo que la persona crea. Con respecto a lo del perfil genético, ese sí le va a decir a usted para qué es susceptible según su genotipo. Y ninguna persona de las que están en esta sala tiene un perfil genético igual al de Ian. Cada quien tiene su perfil genético, que eso, cuando se descubrió el genoma humano, faltaba un 8%, pero ya se descubrió completamente y está demostrado que nadie tiene uno igual al otro. Por eso es que las dietas no se pueden generalizar, sino de acuerdo a cada persona, individualizadas. Sí. Muy buenas noches. Yo vengo representando un gremio en el que estuve mucho tiempo, fue el sector panificador. Entonces, nosotros estuvimos mucho tiempo tratando de que los nutricionistas no incluyeran de primero decir quitar el pan, ¿sí? Y lo decíamos contando una anécdota, unas cifras ciertas. Colombia, los colombianos consumimos más o menos 23 kilos de pan por persona al año. En Chile y Argentina 70. Y en Alemania 100. Y hasta 120. Entonces decíamos nosotros, ¿por qué le echan la culpa al pan? Sí, yo no conozco ningún chileno que sea más gordo que los colombianos, ¿sí? Entonces, simplemente lo cuento porque comparto lo que se está diciendo ahora. No podemos ser poseedores de una verdad absoluta para todo el mundo, y menos mal que ya hay procesos como los de definir genética para que los alimentos sean adecuados de acuerdo al tipo de persona. ¿Qué opinas del pan? ¿Del pan? Sí. Qué pena decirte que yo sí no tengo autoridad moral porque adoro el pan. Me cuesta mucho trabajo decirle no. Y lo peor es que a mi nieta debe ser una cosa hereditaria, porque a mi nieta igualmente le fascina el pan, ella adora el pan. Y yo tengo que bregar mucho conmigo misma para no consumir tanto, sino ya digo, ya me he comido tanto, y yo repetía, no, yo ya no repito, pero usted tiene toda la razón de ese tipo de cosas, ¿no? Y el colombiano es muy dado al pan ahora, porque fíjate que antes era la arepa, y hay sitios donde la gente come la arepa, que eso sí es más saludable. Entonces, como los paisas, mire, aquí Beatriz Elena está feliz porque ella mantiene haciendo arepitas y nos invita. Entonces, no, el pan sí no lo trajeron acá, nos sacaron el maíz para imponernos el trigo, que ese no era nuestro. Entonces, sí, hay que disminuir el pan y aumentar la arepa. Sí. Ahora, en los cultivos del trigo, desde hace muchos años, antes no había cultivo transgénico. Entonces, lo que le está haciendo mucho daño a la gente hoy en día en el exceso de pan es los químicos y los transgénicos, la alimentación transgénica que ha transformado la salud de la gente, o sea, de toda esa modificación genética que empezaron a hacer, empezando con los tomates, grandes, con el trigo. Eso es lo que nos está haciendo daño. Si es que el pan no es el pan de los abuelos, ni el pan no es el mismo. Entonces yo creo que más bien es esa parte la que está haciendo daño. Bueno, muy buenas tardes. Primero es un gusto estar acompañando a Melina en este evento. De verdad que fue compañera nuestra de la Secretaría de Salud por muchos años y con quien compartimos cosas maravillosas, a quien adoro y admiro profundamente. De verdad que mil felicitaciones
Gracias por regalarle este libro a la humanidad. Finalmente es un regalo para la humanidad. Quiero hacerte una pregunta, no sé si haya algo al respecto en tu libro que sepas con respecto a la soya. O sea, un poco lo que decía el joven, hay unas épocas que entonces la soya era la octava maravilla, la mágica, y luego hay estudios que ya dicen como no, puede producir ciertos tipos de cáncer, etcétera. ¿Sabes algo al respecto del tema de la soya? Muchas gracias. La primera pregunta era la misma que Lilian. La soya. Sí, empezaron a decir que la soya tenía muchos estrógenos y que los estrógenos predisponían al cáncer, y es lo que es cierto, los estrógenos. Pero después han venido más estudios y se ha demostrado que no, que realmente la soya, yo sí la recomiendo si la quieren consumir, si no, pues no, porque hay gente que no consume leche, sino que hace de leche de almendras o leche de soya, pero no, eso volvió nuevamente, es decir, las cosas cambian y cambian, pero siempre vuelven a lo mismo. Es decir que yo a través de la vida lo he venido viendo. Entonces, sí, la soya realmente es un alimento que nos puede dar la mano cuando no podemos consumir leche, porque hay gente que realmente no puede consumir leche, ya sea por la lactosa, o que es el azúcar de la leche, o por la leche descremada, que no es leche entera, y entonces eso es un problema porque empiezan a decir que uno toma un agua ahí que no tiene nada, mentira, sí tiene, pero de todas maneras, pues esos son los alimentos modificados que uno sí debe preferir. Los que tienen, por ejemplo, la sal, que ya están haciendo sal, antes era cero sal, y ahora no, porque hay la sal azul, o refisal azul, que tiene entre 40% menos. Y yo puedo darme el gustico de consumir algo para no tener ese tipo de problema, ¿no? Y la sal, los sulfitos, el azúcar sí realmente no es nada bueno, porque si fuera azúcar moreno o azúcar de panela, pues podría ser mejor, también es modificado ese. Y entonces la gente no le gusta moreno, porque pues como son racistas también hasta con el azúcar, entonces sí, entonces como son racistas, entonces hay que blanquear el azúcar y utilizan los sulfitos para blanquearla, y eso sí que es grave, porque entonces ese sí es la más peligrosa. Sí. Hola, Mélida, algunos de los sobrevivientes de cáncer, nos hemos centrado mucho en la problemática de la alcalinidad versus la acidez, partiendo del hecho que si uno toma jugo de limón, que teóricamente es ácido, el estómago inmediatamente es alcalino, y hay que siempre mantener un ambiente alcalino, y eso ayuda a prevenir el cáncer. ¿Qué dices tú al respecto? Sí, con respecto a la alcalinidad, sí realmente, pues hay otros médicos que se ponen muy bravos cuando se les habla de eso, porque incluso a mí me han dicho que eso son mentiras, realmente. Pero yo sí creo que hay alimentos que en el organismo y según la genética de la persona se convierten en alcalinos, y que en la medida en que algo sea alcalino, o sea, de 7 en adelante, hasta 7, digamos que es lo normal, y hay unas de menos 7 y otras de más 7. Esos de más 7 son los más alcalinos. Llegando al organismo, el cuerpo los convierte en
en alcalinos. ¿Y qué le vamos a hacer si en el intestino tenemos el ácido clorhídrico y eso, que ahí por lo menos cuando llegan ahí cambian su alcalinidad o no? En fin, yo sí también hablo de eso en el libro. Y hay unos alimentos que están probados y tienen un listado de cuáles son alcalinos. Por ejemplo, el aguacate dice es uno que se debe, los cítricos, que dice que como son ácidos se vuelven más ácidos. No, eso no es cierto. Y así sucesivamente. Hay una lista de alimentos que son más alcalinos y otros que son menos, y eso favorece ciertos cambios en el organismo según la genética de cada individuo. Susceptibilidad se llama eso. Bueno, vamos a ir cerrando ya con las últimas preguntas para luego quienes quieran tener el autógrafo de Mélida puedan obtenerlo en el día de hoy. Gracias. Más que una pregunta, es que tengo un hijo que estudió ingeniería química y su práctica la hizo en una procesadora de grasas, aceite mundial famoso, y nos prohibió el consumo de margarina. Dijo, ¿saben qué es la margarina? El sebo de la carne emulsionado. Compran toneladas que recogen en las carnicerías y en los mataderos el sebo de la carne, lo procesan con otras cosas muy elegantes seguramente, pero es emulsionado, de manera que en esta casa no se consume sino mantequilla de vaca, nunca margarina. Esto ya hace 10 años más. Entonces, sí da miedo consumir margarinas. Recomendable, yo creo, desde mi punto de vista. Y los otro es que tan cierto es que el ser humano adulto no necesita leche. Hasta los gatos son así. La primera es que sí, yo definitivamente no recomiendo margarinas ni esas cosas que se solidifican en el medio ambiente, definitivamente. ¿Cuál es la grasa que más dicen que es buena? Por ejemplo, a la grasa del coco se le atribuyen bondades. Al aceite de oliva, bondades. ¿Cómo dices? ¿A la grasa de qué? Coco. Del coco. El aceite de coco. Sí, eso es bueno hasta para la piel. Uno por ahí uno se ve como mejor. Sí. Pero es bueno aclararle de que las margarinas son de origen vegetal, no son grasas de origen animal. Pero es que las margarinas se solidifican y entonces... El proceso es su combinación de la posición de los carbohidratos y los hidrógenos, pero ellas son de origen vegetal. Pero el hombre las daña. El hombre hace una cantidad de cosas para hidrogenarlas. Sí, Zulma, dime. Disculpa, igualmente cuando hablaban de las más llamadas leches de soya, no son leches de soya, son bebidas, ¿no? Porque pues está bien dicho de que las leches son las únicas que se extraen de la glándula mamaria. Entonces, esto siempre es una bebida. Hay que tener en cuenta de que la única proteína que tiene el alto valor biológico con todos los nutrientes y los aminoácidos esenciales es la proteína de origen animal. La proteína de origen vegetal en parte cubre algo de los nutrientes, pero no es un reemplazo total una bebida vegetal a una porción de leche de vaca, de leche, porque lo único que se llama leche es la que se extrae de la glándula mamaria. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para las recomendaciones que nosotros como nutricionistas podamos hacer, de decirles, sí, consuma su bebida vegetal, que esa le reemplaza la leche. Al contrario, si de pronto decimos consumar la leche o un producto lácteo en otra forma, ya con un yogur, un queso, en donde tenemos los yogures, sí.
Los kefires. Eso sí, son muy buenos, realmente. La flor es medicinal, entonces eso. Sí, y por ejemplo la leche materna, pues que los niños sean alimentados hasta largo rato en la medida en que le hagan las defensas y todo lo que él necesita. Con respecto a que la gente consuma la soya o no, eso es decisión ya de la persona. Si quiere consumir la leche de soya o quiere consumirla, a lo mejor en eso también juega la intolerancia a la lactosa. Hay gente que es intolerante. Y la leche de vaca, se la debe tomar. Y la leche de vaca, si usted prefiere tomarla, la puede tomar, y dicen que hasta último momento se utiliza. El cuerpo la toma. Porque dicen que es que el mayor ya no debe tomar nada de leche. No, eso no me parece, ¿no? Pero es decisión de la persona consumir o no un alimento, ¿cierto? Uno advierte, pero si la persona no cree, pues no, uno no puede hacer nada porque la persona es la que decide hacerlo o no. Pues no, como decía aquí mi amigo médico, la decisión está dentro de uno. Pero si no dispone afuera de eso, pues uno decide hacerlo o no hacerlo. Sí, eso. Gracias. Vamos entonces con la última pregunta que tenemos acá prevista y cerramos nuestra sesión. Gracias. Melida, quiero hacerte una pregunta. Nosotros, los colombianos, somos muy dados a tomar bebidas fermentadas. Como hoy en día el azúcar es tan mala, tú ahorita decías de pronto, no sé si usar manjar panela, si es mucho más saludable o no, y qué efecto tienen los fermentados en el organismo. Gracias. Sí, es que ya se metieron con los licores, entonces. No, respecto de los fermentados, sí es mejor la panela, pero entonces no mucho, porque entonces se me sube la cantidad de azúcar del cuerpo. Sí, sobre todo si tengo tendencia a ser diabética o susceptibilidad a la diabetes, pues no le sirve. Consumir, es que mira, yo creo que uno podría consumir de todo, pero equilibradamente. Si yo la consumo de un cierto equilibrio, yo lo puedo consumir. Yo, por ejemplo, yo soy muy juiciosa con mi alimentación sana, pero llega un día en que alguien cumple años y me invitan y hay una buena comida, yo no tengo ningún inconveniente en consumirla. Además, el cuerpo tiene memoria. Y entonces él dice, no, esto y no lo utiliza. Entonces, pero lo más importante es como el mantenimiento de la situación de una vida sana para yo poderme dar de pronto unos desórdenes como ese, por ejemplo. Y con respecto a las bebidas fermentadas de maíz, pues en el campo sí utilizan mucho el guarapo, por ejemplo, que es de piña, y se lo dan a los niños muy chiquiticos y los van poniendo alcohólicos desde pequeñitos. Y la chicha también, todos esos alimentos tienen alcohol, y entonces pues ya el alimento lo dañaron porque lo pusieron a producir alcohol para mantener ese tipo de cosas. Exactamente, no procesados. Sí, Solmita. Muchas gracias. Entonces, un aplauso muy fuerte para Melida, una gran felicitación por su trabajo que regala. Entonces, queremos invitarle, agradecerle su presencia, su participación tan activa, su interés.